Milei hizo lo mismo con el déficit fiscal. Dijo, muchachos, acá se puede hacer. Yo lo voy a hacer. Alguien se va a tener que animar también a pagar el costo de liberar el tipo de cambio en algún momento. ¿Cómo? No sé, pero me parece que vamos por ese camino. ¿Qué estás viendo? No sé, en pero los últimos días. escuchando a ustedes y lo que vos dijiste que un comentarista decía, hoy no tenés, ¿viste? Siempre es, hoy no tenés, hasta que tenés. ¿Viste? Dice, hoy no tenés este problema, hoy no te, pero un día te despertás y lo tenés. Por eso yo creo que... Vos dijiste siempre eso, Que, ¿te acordás Lo que pasa cuando es que la gente es muy, ¿viste? La gente analiza los problemas pensando en soluciones matemáticas y la verdad que el mercado tiene mucho más que ver con psicología y sociología que con economía. La economía es irrelevante. Nadie está pensando en términos económicos. La gente piensa, che, ¿cómo se va a mover este? ¿Cómo se va a mover el otro? ¿Qué va a motivar a este? ¿Qué va a motivar al otro? La realidad es que la Argentina necesita un tipo de cambio libre, como lo necesitan todos los países. Yo creo que en eso no hay discusión. Lo que hay discusión es cómo se llega a eso. Y ese es un problema sociológico, no es un problema económico. Entonces discuten los economistas, te dicen, no, porque el cambio real, ¿qué importa el cambio real? ¿Qué importa, qué importa el cambio real histórico? ¿Qué importa? Es hoy. Es hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Lo que pasó en el pasado es irrelevante, porque son historias diferentes. Entonces, lo que tenés es una situación donde vos tenés que salir de la anestesia, ¿no? Tenés que salir de la anestesia y salir de la anestesia causa problemas. No salís si te vas a jugar un partido de fútbol. Salir de la anestesia y decís, che, estás hace 8 años, 9, no, 8 no, ¿cuántos son? Perdón, desde que pusieron el cepo. del 2019, fines del 2019. Estás anestesiado. Te levantás y no salís a jugar un partido de fútbol o correr una maratón. 6 años, con control de Empezás capital. de a poco a ver, che, y eso crea volatilidad. Y esa volatilidad los argentinos no están dispuestos a soportar y la clase política no está dispuesta a hacerse cargo de que el argentino no tolera la volatilidad. Entonces tenés un problema, porque no tenés dólares, tenés que salir del cepo, la volatilidad es intolerable para los argentinos y vos no tenés la capacidad política, o ningún gobierno hasta ahora, o político hasta ahora, de decir, señores, tenemos que ser un país con tipo de cambio libre. Esto te lo estoy poniendo en términos simples, pero esa es la discusión. Entonces, todos sabemos y saben, el fondo lo sabe, el gobierno lo sabe, que se va a tener que ir hacia un tipo de cambio más flexible, si querés llamarlo. Y no sabes nada más que eso. A veces te dicen una cosa, a veces te dicen otra, a veces vos inferís una cosa, a veces inferís otra, pero la realidad es que el fondo va a ir por ese camino y es el camino correcto. Y yo creo que el gobierno quiere ir por ese camino, pero está dudando de cómo haces. Y todo lo demás es resultado de ese cambio que se viene y que la gente asume que se viene con un banco central sin reservas. Mira, estaba mirando, yo la verdad que, toda mi vida hice FX y pasé por todas las crisis habidas y por haber del mercado financiero global desde el año 1986. O sea que FX es monedas, digamos. Sí. Entonces, arbitrar moneda de distintos países. No, sí, operar, etcétera, con todos los derivados de esos productos. Y la realidad es que la ruptura del mercado, del sistema europeo antes de la formación del euro, porque antes de la formación del euro, hasta el año 91, 92, las monedas europeas giraban entre sí. Estaban como atadas entre sí y tenían un cambio entre ellas y podían
podían moverse un porcentaje, tenían una banda. Eso era, se llamaba el ERM, Exchange Rate Mechanism. Y eso explotó en el año 92 cuando el famoso Soros hizo añicos la libra, pero también en ese momento se atacó a otras monedas. Y desde ese momento los cambios fijos no les va muy bien. Las bandas no les va muy bien. ¿Qué pasaba en ese momento? Alargaban la banda, subían las tasas y el mercado ya sabía que vos estabas en modo perdedor y no te dejaba, no te daba changüí. Ahora mira esto, ¿no? El Exchange Rate Mechanism, ¿no? Tenía un límite, tenía límites para la libra esterlina y el Deutschmark. Y el límite en su momento, estoy haciendo memoria, ¿no? Era la libra no podía apreciarse más de 2.9970, creo que era. O sea, 2.9970 Deutschmarks por libra en la parte de arriba, o sea, en la banda superior. Durante todo el 87 y 88, 87 diría yo, los traders nos la pasamos tratando de romper para arriba, ¿no? Que se vaya por arriba de 3. Y el Banco de Inglaterra vendía libras para que no pase a 3. Eventualmente en marzo o febrero del 2008 rompe esa barrera, perdón, 88, rompe esa barrera y se va para arriba. 2 años después estábamos mirando abajo, hasta que se rompió, o sea, se rompen las bandas. Es muy difícil. Entonces, puede ser un método temporario, pero bueno, todo eso crea volatilidad en el mundo y los inversores lo saben, porque lo que pasa acá, la semana pasada pasó en Turquía, o sea, en Turquía se gastaron 27.000 palos para defender, perdón, se fueron 27.000 palos del sistema con esta corrida que hubo producto de una crisis política. Imagínate si sería un cambio de tipo un cambio fijo o si habría una banda. Entonces, vamos hacia esa flotación y crea incertidumbre. No digo que pase mañana, la semana que viene o dentro de 2 meses. Pero el mismo gobierno lo anuncia. El mismo gobierno dice, no va a haber... Ahora, ¿y cómo ves eso? Porque justamente Argentina es un país, es una economía muy particular. Ahí me parece que coinciden desde Milei hasta Cristina Fernández de Kirchner en la economía bimonetaria. Es decir, apenas Maxi, el dólar se mueve. Si esta conversación la hubiésemos tenido hace 1 año y medio o 2, y estaríamos hablando de si la Argentina puede hacer un ajuste fiscal, vos me dirías, mirá, la Argentina era un país muy complicado, vos sabés cómo es la política. Se hizo. Alguien se animó a hacerlo y se hizo. Pagando las consecuencias que después fueron mucho menores a las que la clase política creía que iba a ser. Milei, así como yo muchas veces comparo Milei con Alfonsín, se enojan ambos, ¿no? Pero mirá, o sea, ambos bandos, pero Alfonsín se dio cuenta que a los militares se les podía parar el carro. Tuvo mucho coraje para hacerlo, pero se dio cuenta. Los peronistas creían, no, mirá, hagamos esto, a ver si se enojan y todavía. Bueno, y Milei hizo lo mismo con el déficit fiscal. Dijo, muchachos, acá se puede hacer, yo lo voy a hacer. Y también hizo lo mismo con el tema de la calle, porque una cosa es una manifestación, como la de ayer, a la cual yo asistí, repito, yo asistí a la manifestación de ayer porque yo estoy en contra del golpe, obviamente, pero eso, o sea, es una cosa, pero otra cosa era los piqueteros cortando las calles, que era totalmente ofensivo hacia el ciudadano común. Totalmente ofensivo. Y Milei dijo, no, esto está mal, esto está mal. Y se animó a hacerlo. Alguien se va a tener que animar también a pagar el costo de liberar el tipo de cambio en algún momento. ¿Cómo? No sé, pero me parece que vamos por ese camino. Como inversor, como trader, no como economista. Mañana sentá acá 5 economistas, te van a hacer un debate matemático de por qué sí, por qué no, cómo. Yo no sé cómo, pero te digo que se va a tener que hacer. Te hago una más y lo dejo a Martín y al camarada Amílcar Collante. Muy simple.
eso se hace, el gobierno, no sé, anticipó la jugada, raro, digamos, venía con que el crawling peg no se movía, que la Argentina iba a ser cada vez más cara en dólares, Caputo pisteando como un campeón, hablando de los mandriles, lo que no entienden nada, hasta que en un momento empezó a hacer intervenciones en los medios diciendo, cuando le preguntaban del crawling peg, y bueno, en algún momento vamos a cambiar el régimen cambiario, eso va a generar, pero no va a ser nada que afecte a los argentinos. Y por otro lado, bueno, un poco lo que contábamos, ¿no? El Banco Central desde entonces se pone, obviamente, ante esas declaraciones, ante la obviedad de que vas a un acuerdo con el fondo y el fondo te dice, si te pongo los dólares cash, no me seguís con el crawling peg, no me seguís vendiendo el blend. Bueno, el Banco Central vende 1.200 millones de dólares en 6 jornadas, vamos a ver cómo termina hoy. Más lo que vendió en la brecha para que no se vaya arriba de 1.300 el financiero, y se les dispara la curva de futuro de dólar, donde ahí no intervienen. Y el gobierno, es más, se enojó mucho el gobierno cuando un medio dijo que intervinieron en esa curva, ¿no? Pero en esa no intervinieron, en la de futuro del dólar oficial, obviamente. Y entonces, esto no se anticipó el gobierno, no generó también esto de que hizo un anuncio del FMI que no estaba terminado de cerrar, y ahora, obviamente, hasta que vos tomes el próximo paso, el que va a poner los dólares es el Banco Central. Sí, yo creo que el gobierno no debe, yo creo que no es que el gobierno cambió de rumbo, tampoco creo que las negociaciones con el fondo cambiaron de rumbo. Yo creo que el gobierno, ante la sensibilidad que le produce cualquier shock externo, ya sea político, ya sea arancelario en Estados Unidos, ya sea el tema Libra, lo que sea, sale a tratar de calmar diciendo cosas que a veces son interpretadas de una manera, a veces suenan más de otra. Yo creo que el gobierno ahí diría que comete un error. Creo que es más fácil no hablar o tener un solo vocero y calcular, viste como en Estados Unidos, que cuando la Fed habla, cada palabra es analizada y si cambió una palabra, lo interpretan de una manera o de otra. Creo que en estos momentos, previa finalización de la negociación con el fondo, etcétera, no es momento para decir una cosa que después te podés contradecir. Por ejemplo, ahora dicen que no va a haber devaluación, etcétera, etcétera, nada. No sé, si hay, después hay, queda peor el gobierno, o sea, no es bueno hablar. En general no es bueno hablar para un funcionario, hay que tratar de, o tener un solo vocero. Eso hacía Clinton, ¿no? Clinton, cuando todo el mundo hablaba sobre el valor del dólar en ese momento, que el dólar se debilitaba mucho, dijo, hay una sola persona autorizada para hablar sobre el dólar, que era el secretario del Tesoro, y dijo una sola cosa durante 4 años. Un dólar fuerte es del interés de Estados Unidos, lo único que dijo. Cada vez que le preguntaban sobre el dólar, decía eso. Un dólar fuerte es el interés de Estados Unidos. Entonces, creo que sí, que los mensajes que se enviaron fueron contradictorios, tal vez porque eran muy puntuales a una coyuntura. Primero fue el tema Libra, después fue otro tema. Claro. Me parece, estás en medio de una negociación, lo mejor es ganar credibilidad manteniéndote en silencio mientras dure esa negociación. Martín. Sí, Javier, en estos días estamos viendo comportamientos diferentes en diferentes activos de Argentina. Claramente estamos viendo una correlación entre los futuros que subieron, los activos a tasa fija en pesos y SER que cayeron, todos los que son bonos en pesos, la brecha que se amplió, y todo esto frente a la posibilidad de que con el arreglo con el fondo cambie el esquema monetario y cambiario. Pero por otro lado, estamos viendo ADRs, las acciones en el exterior subiendo, en este momento están subiendo muy fuerte, la semana pasada tuvimos grandes subas, y los bonos, si bien no vienen tan alcistas como las acciones, no están sufriendo en vistas a lo que pasó las últimas semanas con la pérdida de reserva, la suba de los futuros y demás. Hago el razonamiento de que en los informes de los bancos internacionales se habla del arreglo con el fondo y de la salida del cepo como los drivers clave que los impulsan a recomendar, sobreponderar los activos argentinos. Entonces,
puede ser que acá estamos viendo una contradicción entre unos activos y una parte del mercado que sufren y activos que caen, y por el otro lado una narrativa positiva por los mismos drivers. Hablo de la salida del cepo y el arreglo con el fondo. Totalmente. Yo creo que para el mercado externo, para los inversores de afuera, un arreglo con el fondo que implique flexibilidad cambiaria es positivo, mientras que para los activos locales no tanto. Por lo que te decía antes, que no es un tema económico. Los inversores de afuera entienden sobre la inevitabilidad de una salida cambiaria, de una flexibilización cambiaria. Y justamente lo que buscan es eso. Cuando vos hoy hablas con los inversores afuera, te preguntan, che, ¿cómo se sale de este cepo? El tipo de cambio? ¿Qué va a pasar? Etcétera. Son las preguntas que te hacen. No te preguntan sobre el déficit fiscal, que ya no les interesa. Entonces, por eso creo que la normalización en el mediano y largo plazo viene por ese lado, no por el lado de mantener las restricciones, mantener el cepo, mantener un tipo de cambio que todos sabemos que no refleja la realidad, porque hay cepo, si no, no habría cepo, si reflejaría la realidad. Entonces, me parece justamente algo positivo lo que está pasando, el mensaje que están dando los inversores externos es justamente ese, es de nosotros estamos bullish en Argentina porque creemos que la Argentina hizo un cambio principalmente del lado fiscal. Y ese cambio lo vamos a acompañar mientras el fondo acompañe y mientras haya un camino hacia esa flexibilización cambiaria, que es lo que eventualmente siempre propone el fondo. Creo que es un mensaje positivo y creo que eso le va a entrar a los funcionarios argentinos. Creo que lo están apreciando. Amílcar. Ahí te hago una. Estamos también en un año electoral, porque vos decís, bueno, tenemos que caminar hacia la flexibilidad, o sea, sí, tenemos que balizar, el gobierno tiene que dar una hoja de ruta para salir del cepo, para que el mercado lo tome bien, ¿no? El acuerdo con el fondo, pero tampoco romper muchas de las cosas para que no la política no se meta ruido, ¿no? Porque en octubre, si eso sale mal, el mercado también va a decir, bueno, yo quería que abras el cepo, pero que también ganen las elecciones. Entonces, como son muchas exigencias. Entonces, hay un camino en el medio de eso, de decir, bueno, ¿qué puede entregar el gobierno hasta octubre del esquema cambiario y qué no? Teniendo en cuenta que si se dispara la inflación y cae la actividad, o sea, es complicado para el gobierno llegar a la elección así, ¿no? No, sí, por eso es muy complicado porque hay muchas variables y son todas variables que son razonables de asumir que tienen peso. Lo que vos mencionás, si el gobierno termina yéndole mal en las elecciones, los inversores van a salir corriendo. Entonces, todo eso que venía, no, pero che, no era que si yo flexibilizaba, no, flaco, perdiste las elecciones, yo estoy a 10.000 kilómetros ya, no me ves más, y venden a cualquier precio. Eso pasó en el 2019 y fue mortal. Yo creo que si tomamos ese ejemplo, si Macri hubiese puesto el cepo antes, en una de esas ganaba, no le iba tan mal. Pero bueno, claramente los inversores, ante cualquier debilidad política de este gobierno, van a ser durísimos con el crédito y con los activos argentinos, durísimo. Ese es un poco, por eso yo creo que el gobierno, espero que el gobierno no caiga en el mismo error que cayó el gobierno de Macri, que fue hacer campaña de miedo, porque esas campañas de miedo, diciendo, che, si yo pierdo las elecciones o si no me va bien en las elecciones, el Congreso me va a paralizar todo y eso... Yo el caos, yo Venezuela, que era lo que decía Macri, Venezuela le decían, che, pero escuchame una cosa, no te llegue a ir tan bien y no va a quedar $1 en la Argentina, digamos. Vos estás diciendo que si vos perdés, Argentina va a Venezuela. Sí, tal cual. Yo nunca imaginé, y creo como yo, mira, hablando con algunos colegas sobre ese momento del 2019 de las PASO, nadie imaginó la reacción de los mercados ante el escenario que terminó pasando. Mirando en perspectiva, tenía razón.
el mercado, pero en ese momento dijimos, wow, y creo que ahora sería incluso más duro el mercado si al gobierno le va mal. Eso es una realidad, es una observación de la realidad. Por eso es tan complicada las decisiones y todo son decisiones que involucran un alto riesgo por donde vayas, ¿no? De alguna manera, estas elecciones hubiese sido bueno que sean dentro de un año, ¿no? Darle al gobierno más tiempo, pero bueno, se vienen encima. Lo curioso es que hace un mes, visitando clientes y cuentas inversores en Nueva York y en otras ciudades, no les preocupaba el tema político. Eso demuestra también cómo las cosas cambian, pero eso fue claro, antes de lo de Libra, antes de un par de eventos que ocurrieron que dañaron un poco la imagen del gobierno según las encuestas. Pero no, el inversor no estaba preocupado. Es un tema. El tema político va a ser un tema y tenés el fondo y tenés la dinámica local. Es complicado. Es claramente complicado. A ver, te hago una última respecto a eso, ¿no? Porque de hecho el gobierno ha transitado, digamos, con su objetivo de forzar la desinflación como fuera, ¿no? Bajó el crawling peg del 2 al 1%. Entonces le decían, che, tenés la moneda más apreciada del mundo, ¿no? Hoy hay un artículo en el Financial Times donde dice las importaciones, qué sé yo, la manteca de Uruguay, las importaciones de China, las importaciones de cualquier lado, ¿no? Que los argentinos, el gobierno acelera también el tema de la apertura comercial, y al mismo tiempo doblaste esa apuesta, ¿no? Cuando bajaste el crawling del 2 al 1, con el objetivo de desinflacionar, y cuando seguiste con el blend poniendo, no sé, 1.500, 1.200 millones de dólares todos los meses, el 20% de las exportaciones, y encima después le metiste intervenciones directas, todo con el objetivo de desinflacionar. Ahora, detrás de eso estaba la necesidad de mantenerte fuerte políticamente, seguir construyendo políticamente. Y ahora resulta que, bueno, te metiste como una especie de callejón, porque vas a lo que yo coincido, que en algún momento tenés que flexibilizar el esquema cambiario, pero lo haces de la mano un poquito mostrando la hilacha porque estás esperando al Fondo Monetario para dar el paso. Lo ideal hubiese sido no haber acumulado tanto atraso cambiario, no haber insistido tanto con la regla del ancla nominal y demás, y que en algún momento hubiesen entrado dólares, no sé, de los propios argentinos, del mercado de capitales, de lo que fuera, no ir a pedirle, che, dame para esto al Fondo Monetario 8.000, 10.000 millones de dólares frescos, ¿no? No, claro, mira, creo que es clara la estrategia del gobierno. Hace unos días estaba hablando con un empresario muy importante que me decía, ¿no? Si el gobierno logra bajar la inflación, no sé, al 1%, ponele, sí. Y bueno, eso va a crear un nivel de crédito en la economía que mucha gente le va a acceder a créditos y eso posiblemente le haga ganar las elecciones. Eso es lo que apuesta cierta gente que está observando los objetivos del gobierno y la política del gobierno. Ahora, está muy bien eso, pero sabés que después de las elecciones vas a tener que hacer algo. El problema es que si haces todo eso y terminás no logrando esa inflación de 1% y en las elecciones te va peor de lo esperado. Por eso hay muchas decisiones. Creo que el gobierno se jugó ya por esta política antiinflacionaria a todo trapo y bueno, está en eso. Ahora, si el mercado empieza a sospechar de que el fondo puede tener otros planes, de que la liberación o la flexibilidad cambiaria está a la vuelta de la esquina, una de esas te agua la fiesta, ¿no? Pero de alguna manera daba la impresión, y el gobierno transmitía, de que iba a pasar de largo, digamos, de que iba a llegar a las elecciones con este esquema, yendo a converger la inflación al 1%, y que eso iba a ser un camino de ida, ¿no? Y la impresión que queda ahora es que, y bueno, que en algún momento se dio cuenta que
que no llegaba. Sí, bueno, eso es un poco lo que el mercado está. Por eso, mira, como te mencionaba, hace un mes, cuando hablaba con estos inversores en general, es increíble. Muchas veces tienen una visión. Nosotros estamos tal vez demasiado sesgados por la política local. Pero si Milei, por ejemplo, mira esto es interesante. Milei, en las elecciones del 2023, siempre fue un factor. Los inversores externos lo veían a Milei con muchas más chances de lo que lo veían los observadores locales. Desde el primer momento. Y ahora y confiaron mucho más afuera en términos de la viabilidad del modelo de este gobierno. Que el establishment local. Sí. Y ya hace un tiempo que vienen muy enfocados en el acuerdo con el fondo. Yo creo que la Argentina ahí se equivocó. Para mí debería haber hecho las cosas más rápido, acuerdo más rápido con el fondo. Lo que pasa que siempre, me imagino, el gobierno pensó que ir al fondo te da cierta debilidad local, ¿no? Localmente te da cierta debilidad. Pero afuera también en los instrumentos, ¿no? ¿Eh? Y también limitación en los instrumentos de política monetaria. Entonces, pero bueno, de repente lo que no querés hacer es ir al fondo desesperado, porque el fondo te la cobra, ¿no? Pero para los inversores de afuera siempre fue un tema ese. ¿Por qué no hay acuerdo con el fondo? ¿Por qué no hay? Me acuerdo cuando fue en junio, julio del año pasado, cuando hubo una mini crisis cambiaria, y el gobierno le fue bien. Dentro de todo la superó. Afuera estaban más escépticos porque el tema cambiario, acuerdo con el fondo, siempre estuvo dando vueltas entre los inversores de afuera, más de lo que pesaba localmente. Ahora me parece que lo mejor que puede hacer el gobierno es apurar este trámite. Mucha gente ahí conectada, ¿no? En Ahora Play y en Plan M Máximo Montenegro, estamos streameando en los dos canales. La última sobre Trump. Que vos sos un crítico duro de Trump, pero el gobierno, cuando vos decías, ¿y por qué no hicieron antes el acuerdo y demás? Yo creo que el gobierno hizo una apuesta fuerte, digamos, a esperar. Y es más, lo dice el propio presidente, que la definición del monto y de la secuencia de los desembolsos, es decir, si viene una parte grande inicial o se distribuye más parejo los desembolsos contra los vencimientos, eso depende, dice Milei, políticamente. Que eso se va a jugar políticamente y hoy mostraron una comunicación de Milei con Macron y demás, pero la gran apuesta es Trump. ¿Cómo ves a Trump, no? Porque que se lo ve, nada. Mirá, hay inversores que me decían, me dicen, sí, el fondo no se va a animar a hacer nada que Trump no quiera, sí, o poniendo en duda el liderazgo de Trump, porque hoy en día en Washington nadie se le opone a Trump, porque Trump es tan ciclotímico que en una de esas decidirse del fondo, que Estados Unidos se vaya del fondo. Cosa que hoy en día no me... O sea, yo te digo una cosa, pasé toda mi vida en Estados Unidos. Oír hablar de un presidente americano diciendo que Canadá tiene que ser un estado americano, sí. Es algo que nunca me hubiese imaginado que podía pasar. O sea, jamás en la vida no estaba ni dentro de nada, nunca, o sea, que eso esté pasando en este momento, que Trump quiera convencer a los canadienses que sean un estado, me parece una cosa ya directamente que cualquier cosa puede pasar. Sí, que quiere quedarse con Groenlandia o, bueno, sí, o pasar por encima a todos los europeos y decir que Putin es un gran negociador y estar negociando. Bueno, ¿no? Por eso, lo que han pasado en estos meses en la política americana es no sorprendente, es algo que nunca visto. Sí. Así que es muy difícil hacer pronósticos sobre qué puede hacer Trump, no hacer en relación a esto. Pero la realidad es que yo tengo que pensar fuera, yo no puedo interpretar la psicología de Trump, pero sí puedo interpretar la historia del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Y Scott Bessent es un tipo del establishment financiero, seguramente piensa igual que el fondo. No creo que piense diferente. No pusieron un ideólogo. El secretario del Tesoro no es un ideólogo del movimiento Make America Great Again.
que dice, che, hay que apoyar a Milei porque Milei es uno más de nosotros y esto y lo otro. Vos tenés el secretario de Finanzas a un tipo que es un operador financiero del establishment americano que seguramente interpreta todo muy parecido a la manera que lo interpretan los funcionarios del fondo. Entonces, no sé, para mí el fondo es una incertidumbre respecto a su política. Si me apurás, te diría que el efecto Trump va a ser menos importante de lo que muchos pensaron o piensan. Y creo que parte del apuro de muchos inversores justamente es ese, ¿no? Es, che, y si Trump no se pone duro con el fondo y el fondo se pone duro con Argentina, ¿qué pasa? Ojo ahí, porque se ha inflado una expectativa de que tiene que ser por lo menos un acuerdo de $20.000 millones con un monto de fondos frescos, es decir, de disponibilidad inmediata importante, mínimo $8.000 millones, ¿no? Se ha inflado un poco esa expectativa. Sí, yo creo que conociendo a Caputo, es una persona astuta en términos de mercado y me parece que se da cuenta del problema que es crear expectativas y después no poder cumplirlas. Me imagino que sobre eso él también debe estar manejando expectativas y yo calculo que el paquete va a ser más amplio de lo que el mercado espera. Tengo ese presentimiento. Pero solamente porque creo que Caputo en eso va a insistir. Claro, como que tira algo que está por debajo de lo que efectivamente pueden llegar a conseguir, digamos, Siempre esa fue un poco su postura respecto al mercado. No se le vuelvan en contra de las expectativas.